Ser podcast. Desde París nos escucha como cada domingo el corresponsal del País allí, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Bonjour. Oye, me ha sorprendido ver en Le Monde, creo que hoy sale en portada Isabel Díaz Ayuso. Al fin y al cabo son elecciones locales y autonómicas, ¿no? Pero eso significa que se está convirtiendo en un fenómeno político también por allí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y alguna vez, ahora no recuerdo exactamente dónde, pero entrevistando a algún político en Francia me mencionaron a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y sí, es una figura política en España que empieza a tener proyección, ¿no? Es más conocida, yo creo, que al líder de su partido, a Alberto Núñez Feijóo. Y luego son unas elecciones municipales y autonómicas en España que quizá también la prensa internacional busca aquello que tiene más colorido, ¿no? Esto lo hacemos siempre, ¿no? La historia más atractiva o más dramática de unas elecciones, ¿no? Como corresponsal español allí, ¿te llaman de vez en cuando los medios franceses para preguntarte quién es, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso? Esto no me lo han preguntado, pero sí que me preguntan, me preguntan a veces sobre España. Bueno, recientemente el semanario L'Obs, el antiguo Nouvel Observateur, envió a una periodista a Madrid para hacer un reportaje sobre la política española y me pidió sugerencias, ideas, consejos, y luego me di cuenta de que me citaba en su reportaje, ¿no? Sí. O sea que siguió tus consejos. Bueno, vamos a empezar, venga. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. ¿Esto que has escogido qué es, Marc? Esto es Mina, Grande, es una gran cantante italiana, una canción maravillosa. Y tengo curiosidad por saber qué opina la invitada que tendremos hoy, porque en el libro que acaba de publicar, es un libro que no ha salido todavía en español, pero en francés ha salido, dice que ella no es la típica italiana que en las fiestas canta canciones de Domenico Modugno ni de Rafael Acarrá. No sé qué opina de Mina, ya se lo podemos preguntar. Está sonriendo y haciendo gestos, ahora se lo preguntamos, porque con ella vamos a hablar de museos, bueno, un poco de geopolítica también con los museos, ¿no? Cuando vamos a un museo se dice que es una forma de entender la historia a través de los objetos que están expuestos allí, a través de pinturas, de escrituras, de instrumentos del pasado que eran parte de la vida cotidiana de quienes vivían esa vida, y así podemos hacernos una imagen de cómo era en comparación a lo que es ahora. Pero si nos ponemos a pensar, muchas veces visitamos instituciones que contienen objetos que no tienen nada que ver con el lugar que las alberga, con el país que las acoge, y a veces resulta doloroso o llamativo darse cuenta de que aprendemos a partir de lo que no se puede calificar de otra manera más que de un robo, ¿no? Sí, es un debate creciente en Europa. Es el debate sobre la restitución de las obras de arte y bienes que fueron expoliados, robados o comprados y adquiridos en circunstancias poco claras, ¿no? Este debate sobre todo ahora se centra con África, ¿no? Con los bienes africanos. Te voy a dar un par de cifras que citaba hace poco la especialista Bénédicte Savoy en una entrevista con la revista Geo. Los dos museos más grandes de África, el de Kinshasa y el de Lagos, tienen juntos 80.000 piezas de arte, ¿no? Si se suman las grandes colecciones europeas, París, Berlín y otras grandes capitales, son 500.000 de obras, ¿no? Y hay países como Francia y Alemania que ya han empezado una política de restituciones a África por una cuestión de justicia, pero también de diplomacia, ¿no? Diplomacia con los países africanos, pero no resulta tan sencillo, porque se devuelven todas las obras de arte africanos, o solo las que los países africanos reclaman, o se devuelve solo aquello que se puede demostrar que en efecto fue robado o saqueado, ¿no? Y el debate
no solo entre África y Europa y África, sino también dentro de la misma Europa, y esto es evidente en el caso de los mármoles, de las piezas del Partenón en Atenas, que es un motivo de contencioso desde hace mucho tiempo entre Gran Bretaña y Grecia, y que es el tema, uno de los temas centrales del libro que ha publicado Andrea Marcolongo y titulado Desplazar la Luna de su órbita. Saldrá dentro, no salió todavía, como decía, en castellano, pero ella aborda este tema y lo aborda de una manera muy, muy interesante, porque pasa una noche entera sola en el Museo de la Acrópolis de Atenas. Andrea Marcolongo, que ha venido por la Feria del Libro a Madrid, y le agradecemos que pase por el estudio. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días, hola. La pregunta es evidente. ¿Mina o Domenico Modugno, Andrea? Diría Mina, y gracias, Marc, por haber elegido esta canción. Mina siempre. De hecho, es verdad que no escucho Rafaela Carrà en casa, pero Mina sí ha pasado. Hombre, pues Rafaela Carrà siempre también, ¿no? Sí, siempre da buena rollo. Sí. Hace justo un año de esa noche en el museo, ¿no? Es verdad, Hoy, hace ¿no? un año. Hoy, Sí. mira, hay que celebrarlo. Sí. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo consigues los permisos? Bueno, en ese caso fue mi editorial francesa, es decir, es una colección de libros que ya existe en Francia desde bastante tiempo. Es Alina Gurdiel que ha creado esta colección, entonces piden a los escritores simplemente de elegir un museo, cualquier museo en el mundo donde os gustaría pasar una noche. Yo contesté muy rápidamente el Museo de la Acrópolis. Y la verdad que no fue tan fácil conseguir las autorizaciones. Tuvimos que esperar casi un año, pero fuimos muy valientes y pacientes y al final lo conseguimos. ¿Y cómo fue logísticamente? ¿Tenías siempre alguien detrás asegurándose de que no te llevabas nada en la cartera? ¿O? No, la verdad no fue el contrario. De hecho, esto me chocó porque pensaba nadie me pidió nada, ni, no sé, el pasaporte, ni controló mi bolso. Entonces me dije, bueno, la última vez que alguien pasó una noche o más que una noche en el Partenón se lo robó y lo llevó a Londres ahora. Pero yo no le he robado nada, estoy seguro. Estamos seguros de ello. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Lo que veías o lo que faltaba en el museo? Lo que faltaba, absolutamente. Yo creo que cualquier turista, cualquier persona que visite el Museo de la Acrópolis se da cuenta de cuánto falta. Además, este museo es hermoso, es nuevo, ha sido construido recientemente, está justo enfrente de la verdadera Acrópolis, entonces es como si fuera una segunda Acrópolis vacía. Hay los mármoles que se quedan en Atenas, y hay la plaza vacía, que se queda vacía de los mármoles que no están en Atenas, la mayoría están en Londres, como si efectivamente Atenas está esperando la vuelta de esos mármoles. Entonces es muy fuerte. De alguna manera exponen el robo de esos mármoles. Exactamente, exponen el robo, exponen la espera. Marc. Hola, Andrea, buenos días. Hola, desde París. Marc, ¿qué tal? Muy bien. Hay un personaje central en este libro, aparte de tú misma, en el museo pasando la noche, pero es Lord Elgin. Claro. Un personaje fascinante y por el que tienes sentimientos ambivalentes. ¿Podrías explicar quién fue y por qué sientes a la vez esta atracción y rechazo hacia este personaje histórico? Bueno, yo no conocía también la historia de Lord Elgin, que fue el embajador inglés que se robó, es el responsable de este robo a Grecia. En realidad es un robo colectivo, está claro, fue Lord Elgin, pero podía ser cualquier otra persona, cualquier otro embajador. Seguro que no hubiera estado Lord Elgin, imagino que Napoleón ha estado encantado de llevarse a Francia todos los mármoles del Partenón, y pues probablemente hoy en día tuviéramos los mármoles de todo el Partenón entero en una plaza de París. La historia de Lord Elgin es una historia novelesca porque él se trovó allí, entonces obtuve las autorizaciones por los turcos. No hay que olvidarse que Grecia no era un país independiente, dependía desde 500 años del Imperio Otomano. Y entonces Elgin de verdad se llevó a Londres. No fue fácil porque efectivamente obtener un permiso corrompiendo las autoridades locales no fue tan difícil, pero llevarse concretamente, físicamente los mármoles fue complicado. Los barcos se hundían, son todas historias novelescas, como he dicho. Y luego lo que pasó fue que este embajador fue maldicho por toda su vida. Lord Byron habla de la maldición de Minerva, de la dea
de la diosa de Atena. Y fue así, este hombre acabó sin dinero, su mujer lo dejó, perdió su trabajo, su reputación, y murió solo, lleno de deudas. Por el programa pasó hace poco uno de los responsables del Consejo del Museo Británico y defendía a ultranza, lógicamente, que lo importante de un museo es mostrar las piezas al público por su valor artístico. ¿Cómo convencerías a un responsable del Museo Británico de que eso no es lo importante? Hay algo más. Claro, mira, yo diría, sí, claro, eso es fundamental, es importante, pero hay que explicar de dónde vienen las obras de arte. Hoy en día no podemos permitirnos de seguir viviendo en una hipocresía general, es decir, siempre nos gusta saber de dónde viene la carne que comemos o la ropa que portamos. ¿Por qué? No, tiene que ser extremadamente claro de dónde viene la obra de arte en nuestro museo, si es un resultado de un robo, de una dominación colonial o simplemente de una venta. No todas las obras de arte que están en nuestro museo han sido robadas. Algunas sí, y esto hay que contarlo, sobre todo porque es parte de la historia misma de la obra de arte. ¿Y qué crees que van a volver algún día los mármoles a Grecia? Bueno, Marc, yo lo espero, me encantaría muchísimo y espero de poder hacer este viaje de vuelta de los mármoles, que es un poquito como el viaje de Ulises a Ítaca, me encantaría. No lo sé, hay que decir que hay unos países, Italia por ejemplo ha devuelto todo lo que tenía del Partenón a Grecia muy recientemente, Austria está haciendo lo mismo. Inglaterra no, dice que absolutamente no hay que hablarlo tampoco, y luego hay que añadir Francia, porque efectivamente Francia también tiene al Louvre 2 piezas importantes del Partenón. Claro, yo me imagino que para una escritora como tú, una noche en el museo sola tiene que ser una noche muy inspiradora, ¿no? Verías vidas antiguas de repente recreadas ante las piezas, ¿no? Bueno, fue así, efectivamente, fue muy inspiradora, no vi fantasma y cosas, pero sí, de hecho me encantaría seguir pasando mis noches en los museos, pero sí, lo fue algo muy, muy intenso, muy fuerte e inolvidable seguramente. ¿Alguna sala especial que te llamara la atención? ¿Sala con más figuración o con más representaciones humanas, por ejemplo? Bueno, yo pasé la noche en la tercera planta del museo, justo enfrente de los mármoles de Fidia y enfrente de otro lado de la Acrópoli, porque este museo es un museo casi abierto, no es un museo cerrado, entonces veía la Acrópoli de verdad, su luz, el amanecer, el atardecer antes, y luego esos mármoles que están mutilados, es decir, faltan manos, la mayoría de las cabezas no hay, está a Londres, entonces sentía verdaderamente casi, no quiero decir de fantasma, pero casi de zombies. Escribes en el libro, voy a citar la frase, la Acrópolis sigue siendo la tela de fondo en la que se forman nuestros pensamientos. ¿Qué dice la Acrópolis sobre nosotros, los europeos del siglo XXI, y qué te dice a ti? Qué domanda importante. Bueno, para mí la Acrópolis es casi el símbolo de la síntesis, yo diría, de la Europa, no tanto porque se habla siempre de las raíces clásicas y todo eso, pero efectivamente el concepto mismo de Europa, de democracia, de filosofía, de todo lo que nos une, nació en la Acrópolis, nació así por hombres, mujeres que pensaron el mundo en el cual seguimos viviendo hoy en día. Hoy hay elecciones en España y seguimos replicando ese modelo democrático que se inventó literalmente sobre la Acrópolis. Y luego la Acrópolis es siempre la primera. Los griegos a veces son insoportables porque siempre son los primeros. Y ahora, volviendo al tema de las instituciones de las obras de arte, Atenas, una vez más, es la primera. Y luego sigue África y todos los países que han sido dominados, ocupados. Tú comentas en el libro que no hablas griego moderno y lo lamentas en parte, ¿no? Es como si expresaras que las lenguas también deberían formar parte de un museo, ¿no? Claro, yo preferí aprender español, griego moderno no, que me da vergüenza efectivamente porque pasé la noche sin poder hablar en griego moderno, pero sí, me encantaría. De hecho, se habla a veces de crear un museo de las lenguas y de los idiomas antiguos, modernos, sí, porque al final cualquier idioma existe por compartir ideas, entonces son esas ideas que hay que salvaguardar. Acaba de salir hace unos meses en castellano tu libro El arte de resistir, donde hablas de la Neida, el poema épico latino de Virgilio,
y explicas las lecciones o la lectura que puede hacerse hoy de este libro, ¿no? Y del heroísmo de esta epopeya latina. El libro se titula El arte de resistir. ¿Contra qué hay que resistir hoy? ¿Y para qué nos sirven los clásicos? ¿Para qué nos sirven a la hora de resistir y contra qué? Bueno, gracias por esta pregunta. Yo diría que hoy hay que resistir en muchas maneras diferentes. ¿Por qué la Eneida? ¿Por qué la Eneida hoy? La Eneida me gusta muchísimo, me llama muchísimo porque es un poema épico, es un canto épico, es un canto épico cívico, es el canto de una comunidad entera, la de Troya, el pobre Enea que tiene que irse de Troya caída e ir fundando un nuevo mundo, una nueva sociedad. La historia de un prófugo es la historia de alguien que ha perdido su mundo, su certidumbre y tiene que volver a reconstruir. Y es una reconstrucción colectiva, no es solamente la historia de un héroe que está buscando, no sé, riquezas o lo que sea. Es la historia de un pueblo. De verdad, esa comunión de ideas, de valores me llama muchísimo hoy en día, donde vivimos siempre más en muchas soledades diferentes. Iba a decir, y vivimos también siempre mirando más al futuro y al presente, pero a ti como escritora te gusta mucho el concepto de la antigüedad, ¿no? Lo clásico. Pero para mí la antigüedad no es el pasado, no sé, cuando hablamos de los clásicos, no sé, siempre nos olvidamos que los clásicos no son libros o textos o ideas, no sé, que tenemos que estudiar al colegio porque alguien ha decidido que, no sé, que tienen valores. Pero al revés, son textos, son historias, sobre todo son historias bonitas y hermosas, que han sido transmitidas a través de los siglos, de los milenios, de los milenares, porque son bonitas, porque son hermosas, porque la gente a partir de cuando Virgilio escribió la Eneida, quise transmitirla. Entonces sí, es como una cadena de valor humano que hay que salvaguardar por eso. Escribes en el libro, en el nuevo libro sobre la Acrópolis, que te irrita que te pregunten para qué sirve la antigüedad. La palabra sirve, ¿no? Servirse de la antigüedad. Dices que es un poco como estos hombres del siglo XVIII, XIX que iban al Partenón y se servían de los monumentos. ¿Por qué te molesta la idea de servirse de la antigüedad? En general me molesta la idea de servirse de la cultura y de medir todo sobre un criterio de utilidad. Esto me molesta, me deprime muchísimo. No sé, no creo que el saber tenga que ser evaluado así. Los servidores sirven, los objetos sirven, un cuchillo sirve por hacer algo, las ideas no. Porque si aceptamos ese criterio, bueno, allora todo se para, que sirve esta charla el domingo por la mañana con vosotros, que sirve la feria del libro, que sirve vivir, sino a producir, a ser parte de un sistema. Vas a la Feria del Libro, supongo, ¿no? A firmar. He estado el viernes bajo de la lluvia y hoy voy a replicar bajo de la lluvia. Otra vez bajo la lluvia. Bueno, es una tradición que lleva en la Feria del Libro de Madrid. Oye, de alguna manera me alegro de que escogieras estudiar español en lugar de griego. Te lo agradezco con efecto retardado. y te deseo mucha suerte. Ha sido delicioso hablar de esa noche en el Museo. Andrea Marcolongo, autora de El arte de resistir, también La lengua de los dioses, próximamente también en español, dentro de un tiempo, yo creo, desplazar la luna de su órbita. Andrea, suerte con la lluvia hoy y suerte con el futuro. Y cuando vayas a otro museo a pasar una noche, luego ven a contarlo. Gracias, Javier. Gracias. Hasta luego. Desde que has mencionado a Domenico Modugno, andaba dándole vueltas en la cabeza cuál era la canción que de hecho se nos metió a toda España en la cabeza, y era la del el teléfono llora, o llora el teléfono, algo así, ¿no?
Ah, sí, no la conozco, pero la buscaré. ¿Esto qué es, por cierto, mucho más tranquilo? Esto es Vangelis, griego también. Vangelis griego, sí. Oye, hablábamos al principio de las elecciones aquí y de cómo también los medios franceses de alguna manera estaban pendientes de lo que pasaba y de la figura de Díaz Ayuso. Hoy, y también especialmente también en Francia, por cuestiones geopolíticas, estarán muy pendientes y estamos pendientes de las elecciones autonómicas, de las elecciones en Turquía, perdón. 14 de mayo, Turquía votó la primera vuelta de sus elecciones parlamentarias y presidenciales, pero ni Erdogan ni Kılıçdaroğlu lograron obtener más del 50% de los votos que necesitan para ser presidentes del país. Hoy es la segunda vuelta, aunque parece que los resultados seguirán igual de ajustados y en favor de Erdogan. Los dos candidatos han utilizado el nacionalismo como bandera para juntar el voto en esta recta final, ¿no? Sí, recuerdo una de las imágenes de la campaña para la primera vuelta, que era el candidato de la oposición, Kılıçdaroğlu, aparecía en la modesta cocina de su casa con una cebolla en la mano, ¿no? Esto se viralizó bastante, incluso fuera de Turquía, y Kılıçdaroğlu hablaba de la inflación galopante en Turquía y denunciaba la gestión económica de Erdogan. Y pues ahora da la impresión de que el tema ya no es la cebolla, que sería un poco el bolsillo, sino la bandera, la nación, ¿no? El nacionalismo. El propio Kılıçdaroğlu agita el discurso nacionalista, el discurso contra los refugiados, y el candidato que quedó tercero en la primera vuelta y no se clasificó para la segunda, que se llama, no sé si lo pronuncio bien, Sinan Ogan, sacó un 5,2% de votos y ya es ultranacionalista y ha apoyado a Erdogan, que es el favorito, claro. Tiene todos los números para ganar después de dar la sorpresa en la primera vuelta. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas estuvimos comentando, los sondeos daban favorito en aquel momento a Kılıçdaroğlu y al final Erdogan, que lleva más de 20 años en el poder, quedó muy cerca de sobrepasar el 50% y parece ser que es el favorito hoy. De hecho, quien nos explicó y muy bien ese proceso electoral hace un par de semanas vuelve a estar con nosotros, que es Carlos Ortega Sánchez, doctorando en política turca en la Universidad de Estambul. Nos atiende desde allí. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa es la clave, ¿no? Saber qué harán los que votaron a Ogan, que pidió el voto para Erdogan, pero bueno, siendo ultra como era, no sé si muchos de sus votantes le darán el voto. Sí, bueno, esta es un poco la duda que tenemos ahora, es que a quién irán esos votantes, pero en realidad Ogan, los votantes de Ogan eran parte de una coalición, había varios partidos, y es verdad que Ogan ha manifestado su apoyo para Erdogan abiertamente, pero partidos como Zafer Party, sé que es un ultra nacionalista turco, ha manifestado su apoyo a Kılıçdaroğlu. Entonces incluso en esos nacionalistas, al final este partido que apoyará a Kılıçdaroğlu es un 2% de los votos, parece que los nacionalistas se han dividido una vez más, lo que hace que sea más incierto el resultado de las elecciones de hoy, ¿no? Aún así se parecía que los nacionalistas van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Turquía, pero están divididos una vez más, entonces parece que es más incierto el resultado de lo que pensábamos en un principio. Hola, Carlos, desde París. Hola, entonces, ¿dirías que Erdogan es el favorito hoy o no? Yo tenía la impresión un poco que después de la primera vuelta y desmintió a los sondeos y sacó un mejor resultado del esperado, Erdogan tenía el camino despejado, pero ¿es así? Yo diría que sí, que el favorito, según las encuestas, es Erdogan. Ya ganó la primera vez y creo que esta vez puede ganar con más holgura. Además, porque cuenta con una oposición que pensaba que iba a ganar en la primera vuelta y que ha ido un poco a la rastra estas últimas 2 semanas, pues como hemos visto, ha cambiado el discurso de Kılıçdaroğlu, que antes era pluralista, de diversidad, democrático, ha cambiado y ha puesto en el punto de mira a los refugiados, etcétera. Entonces, yo creo que Erdogan va por la delantera, pero sobre todo por eso, y la participación de la oposición puede bajar porque la gente está desmoralizada, etcétera. Pero bueno, todavía creo que puede haber sorpresas por ese cambio de discurso, ¿no? Creo que ha habido cierta polémica por la cobertura de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Eso es un tema muy interesante que habrá que estudiar pronto, y es que a la agencia Anadolu, que es la agencia del gobierno, es la que cubre, hay 2 agencias, una independiente y otra del gobierno, y esta agencia es la que cubría los datos y parece que se adelantaba un poco los datos antes de que se recontara, ¿no? Había un poco una cosa un poco extraña que no se entendía, ¿no? Y esto ya pasó en las elecciones de Estambul anteriores. Entonces, hay dos agencias, una es Anadolu y otra se llama Anka. Hay que seguir las dos y sacar un punto medio para ver los datos reales de las encuestas, ¿no?
En todo caso, sea cual sea el resultado hoy, ha sorprendido la extraordinaria fuerza de Erdogan, que lleva más de 2 décadas en el poder, que podría haber acusado el desgaste, que hay esta inflación enorme, la mala gestión del terremoto, y pese a eso, parece que puede volver a ganar. ¿Cómo se explica la fuerza de Erdogan? Bueno, Erdogan es una máquina política, para bien o para mal, es una máquina y es capaz de movilizar a un electorado, ¿no? Y es un electorado que es fiel y que centra mucho en su figura de hombre fuerte, ¿no? Entonces la gente le apoya mucho y le tiene fe por él, porque es que tiene esa imagen tan casi mítica, ¿no? Que ha calado muy bien en un porcentaje muy alto del electorado, ¿no? Hoy he visto justo los datos de que el partido de Erdogan tiene 11 millones de afiliados, ¿no? Y el CHP, el partido de la oposición principal, tiene 2,5 millones, una cosa así. O sea, que haya 11 millones de afiliados a un partido en un país de 85 millones da una imagen de la fuerza que tiene, ¿no? La gente realmente gira en torno a él, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido decisivo. Sí, desde luego es muy revelador. Carlos Ortega Sánchez, que es doctorando en la Universidad de Estambul en política turca, nos atendió desde allí. Carlos, gracias de nuevo, un abrazo, cuídate. A vosotros, buen día. Hasta luego. Pues Mar te despide hasta el domingo que viene. Además tenemos planeadas un par de conversaciones por París. Sí. Cuídate esta semana. Muy bien, gracias. Je vais dormir dans la bruyère au monde sans souci. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.